En su obra Emocionario de Laín Sánchez, Pedro Pablo Paredes hace su propia descripción a través de su alter ego. Para identificarlo, como bien acota, basta mirarlo, así sea a lo lejos. Ciertamente, lleva en toda su atmósfera actitudes, palabras, ademanes, acentos, el sello definitivo de la naturaleza que lo vio nacer en Trujillo, en la mesa de Esnujaque, el 21 de enero de 1917. Laín Sánchez, ni alto ni bajo, es de tamaño mediano, ni fuerte ni débil, su complexión es asimismo regular. Lo distinguen además un mentón anodino, unos maxilares recios, cuadrados, unos pómulos chinescos, una nariz decididamente socrática, una boca de labios y dientes feos, unas cejas sin solución de continuidad entre sí, una frente amplia, cada vez más desembarazada, un pelo, antes tan negro y abundante, ya ralo y gris del todo, una nuca como despeñadero, la cabeza clásica del andino. Hijo de unos sencillos campesinos del páramo, Pedro Pablo Antonio de Jesús asistió a su primera escuela en Timotes, pero debió compartir su niñez con el oficio del campo. Era un gañán amante de las letras, de las que se enamoró profundamente cuando El Quijote, la mágica obra de Cervantes, cayó en sus juveniles manos. La devoró de tal forma que ese apetito insaciable por los libros lo marcaría para siempre. Un buen día se enteró que en San Cristóbal se estaba abriendo una escuela normal, un plantel para formar maestros de aula. Concedida la beca, se trasladó a la ciudad de la que quedaría eternamente enamorado. En ese instituto, creado en 1939, formaría parte de su primera promoción, recibiendo las enseñanzas de valiosos educadores como Teodoro Ramón Molina, Raúl García Hurtado, Alberto Amenodoro Román, Luis Martín Suárez, José Fulgencio Gutiérrez, entre otros. Sus compañeros de entonces recuerdan a aquel joven campesino lleno de libros por todos lados. Y recuerdo la gran pasión de Pedro Pablo por dos cosas principales. Por la música, porque llegaba de su escuela, se ponía cómodo a oír música de los grandes compositores, Beethoven, Haydn, Mozart, etc. Y a leer, leía por lo menos un libro por día. Yo creo que a veces hasta más. Un lector empedernido, extraordinario. El trujillano que se hacía tachirense volcó sus travesuras poéticas en la pared cercana al pupitre donde se sentaba. Desde entonces también mostró su independencia de pensamiento. Jamás ha sido amante de los deportes. Ajeno a ello, se negaba a asistir a la clase de educación física y altivo esgrimió sus argumentos. Pero Pablo no quiso hacer educación física. Pero Pablo ya era un hombre como de 23, 24 años, no casi. Entonces lo llamó Raúl García Hurtado, que era el director de la normal, y le reclamó. Entonces Pedro Pablo le respondió: mire, profesor, usted que habla tanto en las clases de pedagogía de las diferencias individuales que tienen los alumnos, la diferencia individual mía es esa. A mí no me gusta hacer educación física, le digo, no. Y le tuvieron que poner nota en educación física. Lejos de esas cualidades de cultivar el cuerpo, mostró su íntegro espíritu de poeta, detrás de un supuesto seudónimo, el que fuera descubierto por quien sería su hermano fraternal de toda la vida. Un día cayó en mis manos una revista que era el órgano de la Asociación de Alumnos de la Escuela, titulado Vertical. Y cuando abro la revista veo y leo un soneto perfecto. Y digo yo, ¿quién será el autor? Dice, Luis Ruiz. Y averiguo en la normal y nadie era Luis Ruiz. Pero por deducción me le acerqué a Pedro Pablo y dije, tú eres Luis Ruiz. Se puso azorado porque lo descubrí, porque él era un hombre que no quería darse a entender, no quería promoverse, era un hombre, como lo sigue siendo, sencillo y modesto. Entonces reconoció que era eso. Le dije, mira, discúlpame, pero yo si algo sé es de métrica.
Y este es un soneto perfecto. Y tú tienes que seguir este camino de la poesía y tener fe en ti mismo. Y eso fue un gran estímulo. Mientras se formaba en la escuela normal, Pedro Pablo halló cabida a sus intereses intelectuales en el Salón de Lectura de San Cristóbal. En sus adyacencias se constituyó una de las organizaciones culturales de mayor trascendencia de la ciudad, el Grupo Yunque, con la K que contendría los kilómetros de una acción perdurable, estuvo constituido por figuras que harían historia en el campo de las artes y las humanidades. Dinamizaron con sus actos la apacible comarca, teniendo cada uno de esos jóvenes, escrito con caracteres indelebles, su propio destino. El de Pedro Pablo Paredes continuó como maestro en su natal Trujillo. Sin embargo, sus primeros libros en los que mostró su natural vena creadora vieron la luz de la edición. Así surgieron Silencio de tu nombre y Alabanza de la ciudad, presentados por consagradas firmas y respaldados por el ímpetu de su noble amigo Escalona Escalona. Esto lo inscribiría como representante de la llamada generación del 40. Por esos años conoció a una hermosa mujer de la que quedó prendado, una tobareña, Carmen Gliceria Zambrano, educadora y abogada. Los novios contrajeron matrimonio en Caracas en diciembre de 1948. Formarían un provechoso hogar, el que se levantó con los cimientos de tan singular unión. Fue un matrimonio de mucho equilibrio, uno con un carácter fuerte, otro con un carácter muy suave, muy noble, hicieron la armonía perfecta. Fueron compañeros inseparables, él todavía la extraña muchísimo, creo que en el fondo no ha terminado de aceptar su ausencia. Con ella constituyó un hogar de 5 hijos profesionales, dejando en su compañera esa tarea de crianza de los suyos mientras él se dedicó a la creación literaria. La familia le dio, por supuesto, grandes satisfacciones. Doña Carmen, la patrona, como siempre la llamó, falleció en 2005. Es una gran ausencia, la que aún siente profundamente el hombre que ha transitado 9 décadas de vida, quien evoca su matrimonio y a la mujer amada. Pero ese mi matrimonio yo. ¿Sí? Sí. Ahí no tuvimos ningún torpeza, pues. Eso, pues. Sí. Son gentes que no se vuelven a ver más en la vida. El matrimonio se estableció en Caracas. Allí, el poeta continuó su jornada como educador en varias instituciones oficiales y fue alumno del famoso Instituto Pedagógico, donde se graduó como profesor de castellano, literatura y latín. Curiosamente, una extraña situación volvía a aparecer en su vida, pues recibió su título en 1953 en una promoción de 10 nuevos profesionales. Antes había culminado la primaria en 1933 y fueron 10 los mozuelos. El grado de maestro fue en 1943 con 10 egresados. A la par de este enigma, con la persistente presencia del 10 y del 3, su ágil pluma, ya trajinada en los periódicos tachirenses, se hizo conocer en los diarios El Nacional y El Universal, además de la Revista Nacional de Cultura y otras publicaciones. Pero la tierra llama, y él había quedado enamorado de esa ciudad a la que llegó como un tímido labriego de la montaña andina. En ella se hizo maestro, y a ella volvía como flamante profesor y creciente poeta. Se instaló en San Cristóbal por segunda y definitiva vez en septiembre de 1964. Sería profesor del Liceo Simón Bolívar y de la naciente Universidad Católica Andrés Bello Extensión Táchira. Traía en sus alforjas un libro de profunda investigación, El soneto en Venezuela, una antología bautizada 2 años atrás, la que dedicó a su fraterno José Antonio Escalona Escalona. Que Pedro Pablo Paredes es el autor del mejor ensayo, óigase bien, del mejor ensayo crítico sobre el soneto en la poesía no solamente venezolana, y es el autor de la primera antología del soneto en Venezuela. El soneto en Venezuela, para mí, pues, ha sido el más importante libro mío. Todo estaba listo para emprender una de las acciones de difusión literaria más profundas que ha conocido la historia local. Pedro Pablo Paredes sería su indiscutible protagonista.
La vuelta a sus querencias tachirenses estuvo marcada por su inmediata presencia en la prensa regional. Fue en Vanguardia, el periódico dirigido por su paisana Carmen Aurora Carrillo, el que le dio cabida para esa inquietud de mostrar a todos las creaciones literarias de múltiples prosistas y poetas. La dominical Vanguardia Literaria también fue un camino para los noveles escritores locales, los que allí consiguieron certero camino y una selecta guía a través del desprendido maestro, el que rompía todos los esquemas en la controversial aula de clases. Así lo hizo en la Universidad Católica y en el Liceo Simón Bolívar. Y cuando él llegó a darnos castellano y literatura, yo recuerdo de él particularmente la forma como él daba las clases, porque él rompió todos los esquemas de ser el maestro, el profesor tradicional, porque él daba las clases como conversando con uno. Y era el profesor que te tuteaba y salía de clases, nosotros salimos de clase y él seguía hablando con nosotros. O sea que era muy particular, aparte pues el talento valiosísimo que él tiene como poeta, como profesor, como hombre público, porque realmente Pedro Pablo Paredes es un hombre que a través de los años se ha ganado el cariño, el aprecio, el respeto de todos nosotros, de toda la colectividad, pero particularmente de quienes tuvimos la suerte de ser sus alumnos. Pedro Pablo no solo era el profesor que conocía su literatura española y que hacía grata y amena sus magníficas exposiciones y sus magníficas charlas o clases, sino que llegó a ser el amigo, el auténtico docente en el sentido de una relación profesor-alumno bastante amena, grata, sin que por ello dejara de ser verdaderamente corrector, guía y de vez en cuando alar las orejas, como decía él muy cordialmente. El viejo maestro aún evoca con nostalgia el largo encuentro con sus discípulos. Bueno, yo de esos alumnos, aquí y en Caracas también, los alumnos que yo tuve, porque tenían, no sé cómo, el sentido típico de la lectura. Eran alumnos característicos. Su presencia, como en sus tiempos de estudiante, se hizo notoria en todos lados. Asistía a la tertulia, al concierto, a la exposición plástica, a la conferencia y a la resuelta polémica en el propio Centro de la Acción Cultural, con su casi diaria columna periodística. Igualmente, en sus cátedras, siendo a la vez un extraordinario compañero de trabajo. Y ese momento de tomar el café con Pedro Pablo resultaba lo más grato, lo más ameno, porque siempre tenía el cuento al momento, siempre tenía el chiste, siempre tenía el comentario, y eso hacía que quienes estuviéramos a su lado pues pasáramos un momento realmente grato. Pudiéramos decir que esos años en el Liceo Simón Bolívar fueron de gran enseñanza, no solo para los alumnos, sino para los profesores que pudimos compartir con él la cátedra de castellano y literatura. También como profesor fue exigente y pertinaz. Una de las anécdotas de la época del Liceo Simón Bolívar más simpáticas, de aquella época en que los muchachos que perdían materia tenían opción a la reparación, se refiere a una señora cuyo hijo pierde castellano y literatura con Pedro Pablo. Va a la reparación y parece que también todavía le faltaba un punto para graduarse. La madre pues apela a Pedro Pablo, que es el profesor de la materia, y le pide el favor de que le suba aquel puntico en la nota que el muchacho necesita para graduarse. Y entonces Pedro Pablo le pregunta a la señora, ella le dice que eso no importa mucho porque su hijo tira más bien hacia lo científico y no va a ser un literato que necesite tanto conocer el castellano. Entonces Pedro Pablo, con su típica voz, más o menos le pregunta, mire señora, ¿y qué piensa estudiar su hijo? Mi hijo, profesor, va a seguir medicina. Peor que peor, yo a ese muchacho no le doy ese punto,
porque si como médico no sabe escribir, me mata al primer paciente que tenga. Su peculiar manera de hacer amigos lo hizo descubrir también continuadores en el oficio de las letras. Encontró en 2 de ellos esa valiosa ocasión, iniciando así las actividades del famoso grupo El Parnasillo. Nos encontramos muchísimas veces con gente que venía de Caracas. Efraín Subero fue un ameno e interesante contertulio nuestro cada vez que venía